Repite el mismo procedimiento hasta acabar con toda la cinta. Cierra el círculo con silicona. Hola, hoy vamos a crear esta hermosa diadema con flores de cempasúchil con cinta satinada, perfecta para la celebración del Día de los Muertos. Vamos con los materiales. Cinta satinada naranja, cinta satinada verde, paliglobo, encendedor, aplicador de silicona, tijera, aguja e hilo. Accesorios decorativos. Toma la cinta naranja. Junta sus puntas doblando en dos. Vuelve a doblar en dos juntando los extremos. Hacer cortes verticales de esta manera, de aproximadamente de 2 centímetros. Pasa el calor del fuego para dar forma redonda. Repite el mismo procedimiento hasta acabar con toda la cinta. Seguidamente, pasar la aguja e hilo por encima de los cortes. Ir jalando el hilo. Hacer lo mismo hasta acabar con toda la cinta. Así queda. Hacer 2 nudos para cerrar. Repite lo mismo con la tira más pequeña. Antes de continuar, sella los bordes con el fuego. Así se ven. Aplica silicona. Coloca el paliglobo. Agrega un hilo de silicona. Comienza a enrollar.
Presionar para que pegue bien. Así va quedando. Toma la cinta corta. Cierra el círculo con silicona. Aplica silicona debajo de la flor. E inserta el círculo de pétalos. Haremos los sépalos. Toma la cinta verde, doblar en dos, cortar con la forma de la mitad de una hoja. Hacer pequeños cortes en el borde. Sellar con el fuego. Marcar el centro y las nervaduras. En total son 5 sépalos. Pegar los sépalos por sus bordes, hasta cerrar el círculo. Pegar debajo de la flor. Armemos la diadema. Toma la vincha, forrar con cinta anaranjada. Sellar con fuego los bordes. Pega cada una de las flores. En total son 5 flores. Finalmente, agregar los accesorios decorativos que desees. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!